Hola, es un hecho conocido nacionalmente que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, está en una etapa complicada porque, bueno, ya fue oposición a nivel federal durante 12 años, volvió otra vez a la presidencia de la República y en distintos estados de la República también se ha convertido en oposición, ahora en Veracruz es oposición, y se llega a una elección del 2018 que abarca desde la presidencia de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, gobernador del estado de Veracruz en este caso y otras gubernaturas también de diversas entidades, y se habla de una crisis del PRI por razón naturales. Tiene menos fuerza y posiblemente tiene mayor oposición en este momento en que se ha fortalecido una alianza o que se va fortaleciendo una alianza ciudadana, que le llaman, por parte de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y por otro lado está Morena con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. En ese contexto, Veracruz participa en igualdad de circunstancias con el resto del país y vamos a platicar en esta ocasión con dos generaciones del PRI en Veracruz. Uno es el señor licenciado Manuel Ramos Gurrión, quien fue dirigente a partir del año de 1970 de manera provisional, y ya del 71 al 75 fue dirigente formal del PRI. Está también con nosotros el dirigente estatal del PRI, Renato Alarcón Guevara. Ya le estoy dando el cargo, pero todavía no. Le agradezco el fuero, pero todavía no. Todavía no tiene fuero. Bien, son dos generaciones que precisamente cuando empezó siendo dirigente don Manuel Ramos Gurrión, el actual dirigente todavía no nacía, por cierto. Y bueno, pues ahí está la enorme diferencia. Y se está cuestionando actualmente porque la invitación al señor Ramos Gurrión obedece a que él, junto con otros distinguidos priistas, ha formado lo que llaman corriente crítica democrática dentro del PRI veracruzano, que podría en un momento interpretarse como que están cuestionando al PRI formal que está establecido bajo el liderazgo de Renato Alarcón. Y bueno, le damos la palabra aquí a don Manuel. ¿Cómo ve o cuál es la propuesta que ustedes tienen en este momento para el PRI, para que el PRI pues se fortalezca en todo caso, ¿no? Como no, Joaquín, en primer lugar agradezco mucho la invitación. Este vehículo de comunicación es muy importante, lo hemos visto así, todos los que andamos participando de la vida pública veracruzana, y los felicitamos a ti y a todos tus colaboradores por este esfuerzo que están haciendo. El nacimiento de la corriente crítica, su antecedente más remoto es la elección de 2016. Recordarán todos los que nos escuchan que en 2016 nos presentamos a las elecciones con un candidato a gobernador y con candidatos a diputados locales, como lo marca la ley. Tuvimos un buen candidato a gobernador, el senador Yunes Landa fue un magnífico candidato, hizo una gran campaña política en aquel entonces. Lamentablemente las condiciones políticas del Estado en que se encontraba, por la situación de la actuación de las autoridades estatales en ese momento, nos ofrecieron un voto de castigo hacia el PRI en general, y lamentablemente pues perdimos la gubernatura. Hay que recordar que los números son muy verídicos, el senador Yunes Landa obtuvo más de 900,000 votos y la alianza que ganó la gubernatura ganó con 1 millón y fracción, o sea, nos ganaron por más de 100,000 votos, que no es una gran cantidad de votos. Entonces hubo una gran competencia electoral. Lamentablemente también en los 30 distritos electorales perdimos todos los distritos electorales. Y actualmente, como todo es conocido, solamente tenemos diputados en el Congreso de representación proporcional, o sea, plurinominales. Creo que no llegamos a media docena de representantes. No tenemos ningún diputado local de mayoría. Ese antecedente empezó a movernos a quienes hemos participado en la vida pública veracruzana para observar bien el desarrollo de los acontecimientos en el periodo inmediato. Yo recuerdo muy bien que platicamos en aquel entonces con el dirigente estatal, con el señor Flores Espinosa, preocupados por lo que había pasado y lo que iba a venir. Entonces le dijimos que se preparara, que era nuestra opinión que se preparara, que se hiciera un buen catálogo de prospectos de todos los municipios para que no se repitiera otra derrota electoral. Lamentablemente
no tuvimos eco. El comité estatal en ese entonces no hizo absolutamente nada. Nos presentamos en el 17 para participar en el proceso electoral municipal con más de 200 alcaldías que participa el proceso electoral veracruzano. Lamentablemente perdimos más de 150 alcaldías. Eso fue, hablando coloquialmente, la gota que derramó el vaso. No pudimos resistir más y entonces pedimos una entrevista con el señor presidente del partido, aquí presente. Le hicimos de la preocupación de nosotros como priistas, integrados en esa corriente crítica, y nos permitimos llamar la atención de lo que nosotros veíamos que las cosas no estaban funcionando bien, como no funcionaron. La corriente crítica de ninguna manera, y lo quiero subrayar muy bien, está en contra del partido ni de persona alguna. No, lo que queremos es, como se emplea mucho, la frase es limpiar la casa, ordenarla, ponerla en condiciones para prepararnos. Licenciado, usted menciona que las cosas no estaban funcionando bien. Mi pregunta es, ¿ya están funcionando bien? No, por supuesto que no. Correcto. Claro que no. Vamos a preguntar al dirigente actual, Renato Alarcón. ¿Cuál es la situación del PRI desde el punto de vista de quien está al frente y que ha sido cuestionado por distintas opiniones y analistas de que el PRI no está trabajando como debiera, de que está pues como suelto, como que no hay un trabajo de reestructuración, etcétera, que lo prepare para la lucha del 2018? Bueno, primero que nada agradecerte mucho la invitación, estimado Joaquín. Por supuesto, agradecer la oportunidad de tener este diálogo con don Manuel Ramos, a quien yo reconozco como un priista de cepa que siempre ha trabajado por nuestro partido en todas las circunstancias y en muchas administraciones. Yo creo que, retomando un poquito lo que decía don Manuel, ¿no? La circunstancia que vive el PRI actualmente parte de un proceso que en el 2016 y 2017 ha tenido una tendencia negativa en los votos, ¿no? Cuando un partido pierde el poder, ¿no?, tiene que pasar por un proceso de reconfiguración. Y lo primero que tiene que entender el partido, sus militantes, quienes participamos en él en la dirigencia o militando en cualquier municipio, en el caso de Veracruz, es que la construcción para poder volver a ser rentables electoralmente tiene que ser de conciliación interna y con visión de futuro, ¿no? Los motivos por los que en el 2016 pudimos haber perdido la elección pues han sido señalados ya por diferentes actores. Creo que a la vista de todos enfrentamos una crisis grave de credibilidad, producto de un ejercicio de gobierno que ya no gustaba. El candidato en el 2016, coincido, fue un gran candidato, con circunstancias adversas. Y el proceso 2017 no es más que una continuación de eso. Cuando yo llego a la dirigencia, en el finales del mes de enero, principios de febrero de este año, a los 5 días de que llegué teníamos que cerrar el convenio de coalición, publicar convocatorias, ¿no? No había delegados para la elección municipal. Entonces, llegamos tarde en el tiempo, pero con todas las ganas de sacar adelante un proceso que además hoy tenía reglas electorales diferentes, particularmente en el tema de la paridad de género. Bajo esa circunstancia, creo que hicimos una construcción de partido que nos permitió salir a la competencia, si bien no en las mejores condiciones, sí manteniendo gran parte de la presencia política que teníamos, ¿no? Y el resultado así te lo demuestra. A ver, con funcionarios públicos que habían dejado su cargo unos meses antes, encarcelados, con un gobernador interino perseguido, Javier con un Duarte, gobernador, para acabar pronto. El tsunami político que vivimos. Y la sospecha sobre mucha gente, además. El tsunami, después del tsunami político que vivimos, la expectativa que en febrero o marzo teníamos de la elección, pues era que nos podíamos ir a tercer o cuarto lugar, ¿no? Esa era una realidad. Sin embargo, tratamos de hacer una reconformación política en la cual participaran las principales corrientes y que esa representación política nos permitiera salir
con cuadros que pudieran dar la batalla en un escenario muy adverso, ¿no? En el resultado global, ¿no? Evidentemente, nuestra circunstancia fue una disminución de votos, que hay que reconocer, pero nos seguimos manteniendo como coalición, que así nos presentamos entre el Partido Verde y el PRI, como segunda fuerza política. El riesgo que tuvimos en la elección que pasamos era que cualquier otra fuerza política, llámese Morena, MC, PANAL, cualquiera de las que competía, pudiera incluso rebasarnos en la competencia en la que estábamos. Y si revisamos los programas de análisis de enero, de febrero de este año, nos daban tercero o cuarto lugar y no nos daban más de 10 o 12 alcaldías, ¿no? O sea, la sorpresa no es negativa, la sorpresa es positiva. Y es positiva porque logramos, en ese escenario tan adverso, empezar a reconstruir. Yo no puedo celebrar unos resultados que tuvimos como partido echando las campanas al vuelo, pero sí tengo que reconocer que de los riesgos políticos que corríamos, recibimos o pudimos construir una oferta que tuviera mejores condiciones, que tiene que seguir en esa ruta. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues después de la elección, ya en el resultado, con 48 municipios ganados en la alianza PRI-Verde, o solo PRI o solo Verde, después de un recuento donde tenemos más de 720,000 votos, el PRI tiene que seguir en un proceso de reconfiguración, que no se hace de un día para otro. Las dirigencias municipales estaban por vencerse en los meses de agosto, septiembre, octubre, ¿no? Teníamos encima la Asamblea Nacional, participamos en la Asamblea Nacional, hicimos asambleas regionales, hicimos asambleas municipales, hicimos una asamblea estatal y participamos con ideas en las mesas temáticas. Don Manuel, por supuesto, participó en las mesas tanto estatal como nacional, y un servidor también, y como nosotros, varias decenas de priistas, ¿no? Yo creo que hoy el reto que tenemos es que sigamos en una ruta de reconfiguración del partido, que manteniendo la unidad... ¿Y hay tiempo? Claro, a ver, no hemos dejado de trabajar en ello, ¿no? Tiene que ser un trabajo interno fino, un trabajo de reconstrucción política, más allá respetuosamente de un tema mediático que tengamos que salir a declarar o así. Bueno, pues, cuando hay que hacerlo, porque nos tenemos que marcar como una oposición que hoy somos. Tenemos que aprender a hacer oposición con declaraciones firmes, contundentes, cuando vale la pena hacerlo. No es criticar por criticar. Y en la parte interna, una reconstrucción en la cual las corrientes políticas puedan participar en cada municipio, en cada distrito y por supuesto a nivel estatal. Yo todos los días platico, recibo, veo a decenas de priistas que tienen una idea de cómo llevar las cosas. Y en la construcción de las ideas de todos está el trabajo del dirigente, que no es otra cosa más que orquestar. Con la corriente crítica he sostenido varias reuniones, coincido en planteamientos que hacen, porque además, si no nos criticamos nosotros hacia adentro de lo que estamos viviendo, pues no tendremos posibilidad de salir en el futuro avante, ¿no? Claro, ahorita continuamos. Invitamos a nuestro auditorio que si alguien tiene una pregunta la puede pues mandar vía redes sociales y se las plantearemos a los invitados, por supuesto, todas las que lleguen. Señor Ramos Gurrión, ¿qué tan crítica es esta corriente? O sea, ¿hasta dónde llega? Lo suficiente como para estar señalando siempre algunas fallas del partido para que se puedan componer. Menciónenos las que pueda. Ejemplo. Ya vimos lo que pasó en este año 17, eso ya es historia. Hay que ver hacia adelante. ¿Qué nos depara el futuro inmediato? El 8 de septiembre se vio el proceso electoral federal con un calendario que aprobó la autoridad electoral y que estamos cumpliendo. Ya está corriendo el tiempo. El dirigente nacional ha expresado que a más tardar, porque así lo establece la ley, para el 15 de diciembre o antes tendremos candidato presidencial. Antes tendrán que registrarse los convenios de coalición para que den entrada a las candidaturas de todos los partidos políticos. ¿Cómo estamos actualmente? En las condiciones para presentarnos para el próximo 18. Primero, la derrota de los municipios electorales.
El problema es de que a partir del mes de enero del próximo año, más del 60% de la población electoral veracruzana va a estar gobernado por ayuntamientos del PAN y de Morena. Y nosotros, como le acaba de decir aquí el presidente, solamente ganamos 48, de los cuales fueron 45 en alianza y 3 solitos. El PRI más ganó 3, los demás en alianza. Ese panorama nos permite estar preocupados de lo que puede suceder en el 18. Ahora bien, las estructuras municipales del partido están totalmente desmanteladas. El proceso electoral despedazó la estructura municipal. La corriente ha ido de visita a Martínez de la Torre, a Orizaba, últimamente a Zongolica. Y los priistas con los cuales nos hemos reunido nos dicen, aquí nos fallaron los dirigentes políticos municipales, se pasaron al partido de enfrente. Ellos los traicionaron. Abandonan el barco. Entonces, con ese antecedente, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a presentar en junio, en el 18, con la elección federal? Porque vamos a tener candidato a la presidencia, senadores de la República, diputados federales, gobernador del estado y diputados locales nuevamente. Además de los candidatos independientes que se registren. Hay que imaginarse el tamaño de la boleta electoral con tantos nombres y símbolos de los emblemas de todos los partidos. Y si no hacemos una campaña de convencimiento en la gente para rescatar la confianza de nuestra militancia, podemos tropezar otra vez en el próximo 18 con otra derrota electoral. Si así fuere, que quede muy claro lo que hemos dicho, nos veríamos nuevamente en las urnas hasta el 2024. Sí, serían 6 años de orfandad política si el partido no avanza en ese sentido. Por eso es que es nuestra preocupación que hablábamos con el presidente del partido para decirle, tenemos conocimiento de esto. Necesitamos que usted decida el cambio de los comités municipales de inmediato, de los comités seccionales. Aquí en Jalapa va a estar Morena en el ayuntamiento, sí, y el PAN en Palacio de Gobierno. ¿Con qué capital político nos presentamos en junio aquí nada más en Jalapa? Sobre todo Jalapa, que es muy anti-PRI. Bueno, entonces de antemano ya están anticipando otra derrota electoral. Por eso nos preocupa que primero nos preparemos. ¿Cómo? Con buenos candidatos, que la ciudadanía le tenga confianza en los candidatos. Que ya no haya candidatos que se palomeen en las mesas de los amigos, como sucedió lamentablemente en el 16, que todos los candidatos a diputados se palomearon y el resultado fue nefasto. Todo se perdió. Porque antes todos dicen, yo sí puedo, yo tengo a toda la gente, tengo a todos los sectores, y a la mera hora, nada de votos. Entonces, respondo a su pregunta. Eso no es estar en contra del partido. Al contrario, es tratar de ayudar al partido a que salga adelante en esta campaña. Porque prismo sí hay en Veracruz. Sí lo hay. Los hemos visto que hay gente, mucha militancia. Hay que ordenarla, hay que organizarla, hay que rescatarla. Liderarla. Exacto, esa es. Ese es mi contexto. Presidente del partido, perdón, mencionaba el señor Ramos Gurrión que en la elección del 2016 obtuvieron poco más de 900,000 votos. 925,000. 925,000. En la municipal fueron 720,000. Sí. ¿Le están tirando a 520,000 para el 18? No, yo creo que vamos a construir una votación superior al 1,000,000. Estoy convencido. ¿Cómo? A ver. Una precisión nada más en el afán para que nuestros compañeros diputados locales también no se nos sientan. Sí ganamos algunos distritos, Álamo, Papantla, Córdoba, Acayucan, ¿no? Que tenemos. Y eso, votación global, nos permitió también tener un número considerable de plurinominales que Pero están en la Cámara saliendo, local. ya lo abandonaron, se pasan al PAN. Se van a tener que quedar. Se dicen independientes. En el PRI nos vamos a tener que quedar los que tenemos esa convicción de sacar adelante al partido. A ver, el proceso electoral federal ya comenzó el 8 de septiembre. Tenemos un calendario federal que empatar con el local.
Este es el primer proceso concurrente que vamos a tener en una elección, donde va el presidente de la República, el Senado, los diputados federales y gobernador y diputados locales. Es decir, es un proceso con 5 elecciones, Sí. o 5 niveles de elección, ¿no? Eso va a implicar que vamos a poder postular, ¿no? 30 diputados locales, de los cuales 15 tendrán que ser mujeres, ¿no? Y que además me da mucho gusto que hoy, en la democracia paritaria impulsada por el propio titular del Ejecutivo, sea una realidad. 20 diputados locales, tenemos un distrito menos ahora, una reconfiguración distrital federal, de los cuales 10 serán Federales, mujeres también, sí. Federales, Sí. ¿no? El Senado de la República, donde en estricto sentido tendría que ir un hombre y una mujer también, la gubernatura y obviamente la candidatura presidencial. Empatar los calendarios para sacar un proceso interno adecuado es una de las premisas fundamentales para poder salir fortalecidos. Yo he estado en contacto con el Comité Ejecutivo Nacional de manera permanente para que el empate de esos calendarios nos permita llevar a cabo un proceso interno con tiempos y momentos específicos que nos permita garantizar la unidad y la conciliación de intereses al interior del partido. Antes de que empiece el proceso interno local, tenemos la estricta necesidad de hacer una revisión clara de las estructuras municipales, que si bien no enfrentamos hoy una elección municipal, ya tenemos la autorización por escrito, el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, para poder ajustar las dirigencias municipales en los casos donde el dirigente fue candidato, y en algunos ganó, donde el dirigente fue parte de la comuna, de la planilla, Sí. edil, regidor o síndico, y entró también, o en algunos casos, que bien es cierto, que fueron dirigentes que incluso hasta antes de que yo llegara ya algunos Desertaron. habían ido, ¿no? Sí. El caso de Emiliano Zapata, de Daniel Olmos, él era el dirigente del PRI. Cuando yo llegué ya andaba buscando la candidatura del PAN. Todavía no empezábamos y ya había emigrado para allá. Bueno, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es, en esa estricta revisión, buscar los mejores cuadros para que nos permitan garantizar en ese mismo sentido y en cada municipio la conciliación de los intereses. Y no se trata de imponer a nadie, se trata de encontrar a él o la mejor priista para que puedan conducir los trabajos. El trabajo de un dirigente estatal o municipal hoy en estas circunstancias será orquestador de una coalición de pensamiento interno, porque el PRI tiene corrientes, grupos, equipos, formas de ver las cosas, y en la conciliación de todos está la capacidad. Yo estoy convencido que vamos a ir en una coalición, ¿no?, muy similar seguramente a la coalición que se arme a nivel federal, ¿no? Será seguramente la estatal, y yo he propugnado porque en esta coalición logremos hacer un convenio de unificación total de la coalición que nos permita ponernos de acuerdo al interior. Si nosotros sumamos, por ejemplo, en el 16 jugamos en alianza con el PRI, el Verde, el PANAL, el Frente Cardenista y el AVE, que hoy no existe. Quitando al AVE, dejando a las 4 fuerzas políticas, dejando las 3 fuerzas políticas, por ejemplo, ¿no?, en la sumatoria de votos de quienes pudiéramos ser aliados, ¿no?, nos da la posibilidad de tener un bloque de competencia. Yo te puedo decir que veo además enfrente, en las condiciones en las que está Veracruz, lamentablemente tenemos mejores condiciones de competencia. Y digo lamentablemente porque la circunstancia que vive Veracruz no nos gusta a nadie. No nos gusta el Veracruz que vivimos en inseguridad, en falta de educación, en oportunidades, en empleos que se van perdiendo. Y esa circunstancia, yo estoy convencido que le ha hecho reflexionar a muchos veracruzanos de que el destino que queremos y el cambio que queremos no está ligado a las siglas estrictamente de un partido político, sino a la configuración de una alianza con la sociedad que realmente permita tener un gobierno cercano que cambie las cosas. Yo estoy convencido que el PRI hoy tiene condiciones para presentarse en el 2018 con una capacidad de competencia real. Por supuesto va a ser una elección cerrada, pero si bien nosotros no podemos dar por sentado un triunfo, enfrente tampoco pueden hacerlo. Sí,
Dos cosas muy breves respecto de esto. Una es que el Verde como que se quiere independizar porque lo estaban moviendo, dicen los rumores, el señor Fidel Herrera Beltrán y su familia, ¿no? Y entonces ya quieren hacer su elección aparte. Una. Dos, entre las corrientes o sectores dentro del PRI hay mucho cacique que se han impuesto, y un poco se refería el señor Ramos Gurrión al principio, que tenían que hacer una selección bien hecha de verdaderos liderazgos, y esos liderazgos viejos ya no funcionan. Así es. Yo estoy convencido, a ver, en el PRI tenemos que hacer una gran entreveración generacional, ¿no? Cuando le damos la connotación de cacique a alguien, es que sí puede sonar en peyorativo. Pero yo sí creo que más allá de personas, hay grupos políticos en cada municipio y en cada distrito que sí tienen una participación política importante. Pero lo que tenemos que tener, o lo que debemos tener muy claro los priistas, es que hoy nadie gana solo. Necesitamos la conjunción de esfuerzos entre todos. En esa capacidad de ir unidos está la rentabilidad electoral que nos permitirá ser competitivos. Porque además hay muchos jóvenes, hay muchos primovotantes que van a salir, y creo que hoy nuestra obligación como priistas es también abrirle las candidaturas. A ver, el PRI va a ser el único partido, ¿no?, en el cual 1 de cada 3 candidaturas, es decir, el 30% de las candidaturas, serán para hombres y mujeres menores de 35 años. En el PRI estamos... Luego nos fallan los jóvenes, ¿no? No a los priistas, sino a los veracruzanos. Ahí está Javier Duarte, el gobernador más joven, y miren con qué nos salió. Bueno, yo también, generacionalmente, ¿no?, pertenezco a ese rango de edad, y lo que yo he tratado es de nunca fallarle, primero a mi nombre, a mi familia, al honor que me heredaron mis padres al llevar su apellido. Y en segundo lugar, nunca le he fallado a un veracruzano en ningún puesto público que he tenido, y hoy en la responsabilidad del partido. Y no es que me dé yo golpes de pecho, pero creo que habemos muchos buenos priistas, jóvenes, no tan jóvenes, y en el entreveramiento generacional que hagamos, en ese cruce, está la gran fortaleza del partido para presentarnos en un Veracruz. Pero ya estamos a la puerta del proceso. Me queda claro que estamos a la puerta, pero en una puerta de arrancadero en la cual, si hacemos las cosas bien, de aquí a que empieza la contienda electoral, vamos a ser extraordinariamente competitivos. Perfecto. Aquí hay un mensaje, dice: mi nombre es Camilo González y quisiera preguntarle a Manuel Ramos Gurrión lo siguiente. Usted, que fue legislador por el PRI y dirigente del partido, y que su llegada a cada puesto fue una designación y no una votación, es decir, una elección, además de llevar viviendo del presupuesto quizá más de 50 años, ¿a qué le llama democracia? Ya la contesté al principio, pero con mucho gusto lo hago. Todos los cargos que yo he tenido la oportunidad de tener, los hice a través de mi partido. Yo entiendo que la función del partido, todos los partidos políticos, presentan sus candidatos, los seleccionan y los presentan al electorado. Y es el electorado el que toma la decisión a la hora de sufragar el voto, si lo hace legislador, si lo hace presidente de la República, el diputado local, etc. Es el sentido democrático de nuestro proceso nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? No fue designación, fue una postulación de un partido político, como todos los partidos lo han hecho. Entonces quedó muy claro, para responderle ahí al compañero, le agradezco mucho la pregunta y me da la oportunidad de decirle, yo he sido legislador por mayoría y todas mis elecciones las he ganado con voto directo y secreto. ¿No fue plurinominal en algún momento? Nunca. Señor, ustedes suscribieron una carta hace un par de días para el dirigente nacional del partido, al señor Ochoa Reza, en donde le piden un delegado y le piden que el delegado venga y haga un cierto número de cosas que para ustedes siento que serían urgentes y que o sienten que no se han hecho. Es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el Comité Nacional no nos abandone como nos abandonó en el proceso electoral municipal, y se lo dijimos al presidente del partido, estuvimos allá con él. ¿Cómo es posible que usted no visita Veracruz para ver los problemas que tenemos o haga visitas de un día para otro, y en cambio se pasa usted todo el tiempo en el Estado de México, en Coahuila y en Nayarit,
y a Veracruz ni siquiera le mandó usted recuerdos. Entonces nos dejó una delegada, con todo respeto para la delegada, que fue un desastre su actuación aquí. ¿Por qué fue desastre? Porque muchas de las decisiones, y aquí está el presidente del partido, que lo puedo confirmar, tuvieron que tomar decisiones en ese sentido. Muchas de las cosas que se dicen de la equidad de género sí funcionaron para nombrar candidatos, no funcionaron para visualizar si la candidata o el candidato eran las mejores opciones para convencer al electorado. Por eso nos ganaron, porque no escogimos a los meros candidatos y porque tuvimos a veces, hay casos concretos, el caso de Coatepec, la candidata que resultó fue 15 días antes nombrada, 15 días antes de la elección. En Poza Rica había 4 aspirantes a la presidencia municipal, todos buenos, todos cumplieron los requisitos, a todos se les pidió que pagaran su cuota y finalmente, antes de la edición, se les llamó y les dijo, ninguno de ustedes va a ser, y metieron a una mujer que la inventaron del puerto de Veracruz. En esas condiciones. Es cierto, se habló mucho de dinero, de que les pedían, en esas condiciones, cuota, porque era la cuota de militantes. Sí, cada quien pagaba. Ellos pagaron su cuota, que cobraron el partido, de 25,000 pesos. Esa era la cuota para registrarse. Ah, ok. Sí, interna. Para interna. Pero nada más, uno de ustedes va a ser, y no fue ninguno. Ajá. Entonces a la mera hora operaron en contra. Entonces dijeron, que nos regresen el dinero y ya no hubo retorno. No, lo caído. A ver, mira. Ahí es el cheque. No, a ver, yo te puedo decir algo que me acaba de suceder esta semana. La semana pasada. Miércoles y jueves estuve en la Ciudad de México en una reunión con los presidentes de los comités directivos estatales de todo el país y con todos los delegados del Comité Ejecutivo Nacional en las entidades donde hay delegado. Hay algunas entidades que ahorita no tienen delegado y que coincido en la apreciación de don Manuel que necesitamos que se nombre un delegado nacional, circunstancia que he planteado ya de manera personal con el presidente del partido, con la secretaria general y con el secretario de organización, en un planteamiento concreto de necesidad de tener un acompañamiento del Comité Nacional, porque si no tenemos delegado nacional, a mí me toca dobletear. Tengo que ir al Comité Ejecutivo Nacional a sacar acuerdos, chamba y empatar cosas, y descuido la parte interna local, ¿no? Pero bueno, yo espero que pronto llegue, seguramente así será, espero en las próximas semanas ya esté aquí. Pero fui a una reunión en la que la petición del presidente del partido, el secretario de organización, el secretario de acción electoral, es que les diera yo un taller a mis compañeros presidentes de partido sobre la experiencia vivida en Veracruz respecto de los bloques de género, ¿no? Que se llaman bloques de competitividad. Esa premisa de legislación electoral que garantiza la paridad, ¿no? Mitad y mitad. No solamente mitad y mitad, sino por bloques, por bloques de municipios de acuerdo a la rentabilidad electoral del proceso electoral inmediato anterior. Se va a aplicar ahora a nivel nacional y en las elecciones locales de las otras entidades. Tenemos 9 gubernaturas, más algunos otros estados donde estarán en competencia diputados locales y presidentes municipales y no gobernador, pero va a ser una gran elección nacional. Y a mí me tocó ir a platicarles mi experiencia, no porque me considere yo un experto en la materia, sino porque fuimos el conejillo de Indias en Veracruz, ¿no? Nunca se había aplicado en ninguna entidad de la República ese lineamiento. Fue construido por los consejeros electorales del OPLE de Veracruz a fin de garantizar que no solamente los partidos políticos manden mujeres a los municipios que tienen baja rentabilidad o competitividad electoral. Sí, que las mandan a perder nada más. Sí. Entonces, el proceso de aprendizaje de eso fue muy complicado, porque en el escenario de una alianza parcial, ¿no?, cuando tú abres o cierras un municipio en la alianza, se mueven los bloques. Y tenemos un problema de legislación electoral. Las coaliciones se registran ya en la parte final de cómo quedan, ¿no?, en cada municipio, de manera posterior a los procesos internos. ¿Qué sucede? Que entonces se abre o se cierra la elección en algún municipio, cambia el bloque y algún candidato que participaba en el proceso interno, que muy probablemente en ese municipio
traía trabajo y posibilidad de mayor competencia, resulta que al final no puede ir un candidato hombre y tiene que ir una candidata mujer. ¿Qué es lo que pasa en esa circunstancia? Y te lo digo con pena, los priistas salen corriendo. A ver, yo creo que hoy nuestra obligación como priistas es más allá de nuestra posibilidad de ser candidatos y de nuestro trabajo político. Si en la circunstancia de equidad de género tiene que ir a la competencia una compañera mujer, no tenemos que dejarla sola. Nuestra obligación es que el partido es el que tiene que sacar esa elección. Todos los bloques significan que no porque en un pueblo alguien quiera ser alcalde y haya trabajado y ande repartiendo cosas y resulta que el partido le dice, nomás que ahí va una mujer y se cayó todo. Y en el bloque de baja competitividad, en el caso de Veracruz, quiero decirte que tuvimos 2 casos al revés. Tuvimos que quitar 2 mujeres y poner 2 hombres, ¿no? O sea, y eso esa no lo nueva... entienden los... No, bueno, y yo me pongo del lado de la parte de quien aspira, ¿no? A ver, tú tienes 1 año, 2 o 3 o una vida entera trabajando. Esperando tu turno. Esperando tu turno al BAT, calentando, ¿no? Y cuando tienes las condiciones porque la política es de condiciones, tienes las condiciones para postularte, la ley electoral pues te señala pues que no puedes ir tú, que tiene que ir una mujer. Yo creo que hoy, ante esa legislación, no solamente el PRI, sino todos los partidos políticos y todos los políticos, debemos de hacer una gran alianza con el género femenino. Nuestro compromiso debe de estar con el instituto político que representamos y cuando se den esos casos, con la convicción de ayudar a esa candidata a salir adelante. Puede haber pueblos, bueno, en el caso de las municipales, que no haya mujeres en la política, ¿no? Porque además la política en ciertos lugares es como acercarse al diablo, ¿no? A ver, me pasó en el caso, y te lo puedo hoy decir, de Tezcatepec, ¿no? Pues yo me reuní con los aspirantes, ya tenían un candidato de unidad, ¿no? Me reuní con ellos y en los bloques de género a Tezcatepec, como viene cerrando de abajo para arriba, de acuerdo al número de votantes que tiene, o sea, hicimos un mecanismo que nos permitiera saber dónde sí y dónde no. Me senté con ellos y le dije, oye, pues va a tener que ir una mujer. Me dijo, oiga, pues es que en mi pueblo no hay. No, como que no hay, pues sí hay mujeres, pero el tema es que no le hemos dado el empoderamiento a la mujer. Pero ese no es un pendiente del PRI, ese es un pendiente de este país. Claro. Es un pendiente que hoy... Es una cuestión cultural también. Pero somos los priistas, los gobiernos priistas de este país son los que le abrieron la oportunidad y la participación política a la mujer. Sí. Y el último gobierno priista que le da participación política plena es el de Enrique Peña Nieto cuando promueve la democracia paritaria. Y nosotros en nuestros estatutos garantizamos el 50%. Por lo tanto, yo creo que hoy tenemos la obvia necesidad de empezar a construir y entender que en estos nuevos tiempos del partido, lo que tenemos que hacer es que nuestra militancia tiene que ser más fuerte que nuestras aspiraciones. Cuando la aspiración personal sobrepasa la militancia, el partido pierde. Claro, son personalismos en lugar de trabajo común, ¿no? Claro. Señor Ramos Gurrión, usted tocó un tema que es interesante, esto de las cuotas. Y tradicionalmente se supone que un partido vive de las cuotas de sus militantes. Y yo creo que no hay una buena elección sin dinero. Así es. ¿Y cómo se le hace? ¿Sí tendrá dinero el partido? Bueno, hubo una época en que las organizaciones del partido, recuerdo muy bien, apoyaban a la dirigencia. Por ejemplo, la CTM, la CROC, la CNP. Para dar un ejemplo histórico, el edificio donde está actualmente la oficina del PRI fue una aportación de militantes del partido a través de sus organizaciones, se hizo en esa forma. Ajá. Ese es el antecedente de que sí ha habido cooperación de la militancia y sus agrupaciones para tener un edificio de la... Pero luego se resisten a pagar las cuotas, no sé cómo esté aquí. Entonces, ahí lo que tiene que hacer, bueno, la dirigencia tiene que hablar con la dirigencia, hablar con la militancia, pues para lograr, cuando menos, cuotas simbólicas de participación, ¿sí? Porque es importante eso. Pero yo quería referirme a algo que me llamó la atención ahorita que dijo el señor presidente del partido, el caso de las mujeres. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en ese ascenso que han tenido las mujeres, pero hay que hacerles caso, hay que darles oportunidad de que participen, hay que darles oportunidad de expresarse. Si estamos en un partido democrático, todos tienen derecho a opinión.
Claro. Hace unas cuantas semanas, se lo dijimos al presidente, él hizo el cambio de la dirigencia femenil estatal, Sí. pero no hizo ninguna convocatoria, no convocó una asamblea, Falló el simplemente proceso fue democrático. una decisión de carácter personal en favor de X persona, no recuerdo el nombre de la señora. Entonces nosotros, con todo respeto, le reclamamos, ¿por qué no llamó usted a las compañeras? ¿Por qué no hizo una reunión y participarlas? Porque ellas tienen tanto el derecho como los varones de poder elegir, y no, fue una decisión ¿Qué completa. pasó, dirigente? Perdón, Dos. Acaba de pasar otro caso. Nombraron a la secretaria general del PRI, lo dice el Comité Nacional o X, etc. Pero tampoco supieron las mujeres. Entonces, eso es lo que nos llama la atención, porque las mujeres se lastiman o hasta protestas, Sí, se enojan. pues se enojan. ¿Por qué no llamarlas y decir, esta es la propuesta del Comité Nacional, esta es la propuesta del Comité Directivo Estatal, y entonces las mujeres lo van a aceptar, porque son gentes que quieren participar en ello? Pero si se les hace a un lado, si no se les escucha, si no se pueden expresar, ¿cómo le vamos a pedir a las mujeres? ¿Y sería que posible una elección, aunque sea interna del PRI? Porque luego están medias, sí cada se quien puede, sus intereses. si se organiza muy bien, si se puede, con una convocatoria con delegados, sí se puede, ¿cómo no? Pero intervienen muchas fuerzas en el PRI, ¿no? Muchos exgobernadores, los que yo decía caciques de la región. Ahí está la habilidad del dirigente, que el licenciado la tiene, para poder hacerlo. Le agradezco mucho el Dirigente. calificativo de la habilidad. Dos cosas. Retomo el tema de las cuotas, ¿no? En el proceso electoral municipal, incluso aquí en algún programa lo comenté, para quienes participaron en el proceso, nuestros estatutos marcan que uno de los requisitos para participar en el proceso, independientemente de ser candidato o no, es estar al corriente en el pago de sus cuotas. Desgraciadamente, como pocos militantes están al corriente del pago de sus cuotas, lo que se hace en esos casos es se saca un tabulador de actualización de cuotas, ¿no? De acuerdo al tamaño del municipio, al lugar, y sí, le cobramos las cuotas de manera legal, ingresando a las cuentas del partido, y ahí están los estados de cuenta que lo pueden comprobar. Y con ese recurso, pues se hizo parte de la campaña y del trabajo del propio partido a nivel estatal. Y por supuesto, tendremos que hacer una reflexión importante los priistas de Veracruz respecto de lo que implica hoy nuestra militancia en la solidaridad con el partido. No solamente en lo que el partido nos puede dar, sino en lo que nosotros debemos que darle como militantes. Y sí, retomaré la idea de don Manuel, que además es algo que tenemos pensado, que hemos platicado ya con diferentes grupos, con diferentes actores políticos, de sí buscar un esquema de aportaciones, ¿no? Sobre todo para el próximo año. Y luego, en la parte de... Sobre todo para sacar la elección. Bueno, claro, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que lo más importante es que presentemos un partido, que nos ordenemos internamente en la casa, que presentemos un partido con candidatos y candidatas que tengan la cara limpia, la frente en alto, y que con gran dignidad y orgullo puedan presentarse al electorado. ¿Que va a haber críticas por circunstancias que ha vivido el partido? Claro que las va a haber. Que no coincide el 100% de las opiniones. No hay unanimidad política en ninguna parte del planeta. Donde hay unanimidad hay una dictadura. Y yo estoy convencido que tenemos una gran tarea que presentar. Ahora, en el caso particular de las mujeres, del organismo de mujeres, ¿no? Ahí las dirigencias sectoriales y organizacionales están vigentes. La única dirigencia que estaba vencida era la del organismo de mujeres. Y por necesidades electorales, es decir, empezando el proceso electoral, no se puede hacer un proceso de elección de dirigencia. Pero estatutariamente existe la posibilidad de buscar las salidas para los nombramientos.
Lo mismo sucede con los estatutos de cada sector y organización. La dirigencia de mi amiga Marta Montoya estaba vencida ya desde hace algunos meses, ¿no? El presidente del Comité Nacional me llamó, me dijo, a ver, hay una urgente necesidad de renovar la dirigencia del organismo de mujeres. Estábamos por el día 4 o 5 de septiembre, se podía hacer hasta el día 8. Le voy a pedir a la dirigente nacional, Hilda Flores, que nos ayude a sacar ese proceso. No la designé yo. El escenario y la regulación de los sectores y las organizaciones es propio, no es una designación del presidente, es un proceso que se hace a través de cada organismo. La dirigente nacional de las mujeres mandó una delegada especial, ¿no? Con el nombramiento de esa delegada especial convocó a una asamblea electiva en la cual había cuando menos otra mujer que yo reconozco y que me dijo de sus aspiraciones que quería registrarse y que a la mera hora decidió no hacerlo y salió una candidatura de unidad. Que hubo gente que se quedó. ¿Quién quedó? Ariana Ángeles, la exalcaldesa, hoy exalcaldesa del municipio de San Andrés Tlanegayocan, ¿no? Y en el caso de la secretaria general, ¿no? Bueno, yo viví sin secretaria general todo el año y el maestro Amadeo creo que también. Entonces... y ya se fue al PAN. Ya, incluso cuando los amigos de la corriente crítica los recibí, me dijo, hay que solicitar la expulsión de la secretaria general que ya se fue al PAN, ¿no? Bueno, pues, les dije, adelante, yo necesito recibir un escrito, ¿no? De ellos o de cualquier otro militante para procesarlo en justicia partidaria. Al final el escrito no llegó, pero un servidor sí lo solicitó ante el Comité Nacional y se le dio de baja del padrón de militantes y por lo tanto eso permitió vivir un proceso de designación. ¿Por qué? Porque el proceso electoral federal ya comenzó desde el 8 de septiembre, como lo señalamos hace unos minutos. Y si bien existía la posibilidad estatutaria que el presidente nacional, por acuerdo del Comité Ejecutivo, designara a la secretaria general, yo lo que le pedía al presidente es que no lo hiciéramos de manera inmediata, como fue. Pasaron algunas semanas. ¿Para qué? Para que supiéramos quiénes eran las mujeres interesadas realmente en llegar a esa posición. Yo platiqué, si no con todas, si no llegué a platicar con todas, a lo mejor alguna que no me haya buscado, tuve la oportunidad de hacerlo y les expliqué cuál iba a ser el procedimiento, porque iba a ser una designación directa, porque ya había empezado el proceso. Estuvimos platicando con diferentes actores políticos, con los senadores, con los diputados locales, con los diputados federales, con algunos presidentes municipales, y se generó un consenso mayoritario entre actores políticos en que la diputada Lilian Cepagua era una opción correcta, ¿no? Una diputada joven que ya había sido diputada local, que representa un distrito de una zona serrana, indígena, con un trabajo importante político por parte de él, por parte de su padre también, que ha sido un militante distinguido del partido, y que pudiera ser una buena fórmula. Y así llegamos a un proceso de designación. Claro, todos los procesos en los que se nombra un candidato, se nombra un dirigente, no conozco uno en el cual pues no haya uno, dos o tres que opinen de manera diferente. Pero al final lo que tenemos que hacer es política y conciliación. Yo inmediatamente que fue designada por el presidente del Comité Nacional, mi compañera Lilian Cepagua, tuve comunicación con la mayoría de las mujeres que me habían dicho que aspiraban. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que garantizar es un tránsito político en el cual todos cabemos. En un proyecto ganador todos cabemos si sabemos organizarnos. No todos vamos a ser candidatos, ni todos tenemos el mismo capital político, pero todos tenemos algo que aportar para ganar. Don Manuel y yo y muchos priistas que seguramente nos están escuchando, porque tendremos que llevar a un candidato a la presidencia que tenga un triunfo contundente a nivel nacional. Tenemos la amplia posibilidad de recuperar la gubernatura y estoy convencido que en los puestos legislativos que estarán en juego podremos hacer una competencia clara y con una rentabilidad electoral positiva. ¿De qué depende? De garantizar la unidad del partido,
de escuchar a todas las corrientes y todas las opiniones y de tener una construcción muy sólida hacia el electorado de una propuesta que verdaderamente le dé un matiz diferente al estado de Veracruz. Muy bien, pues ya se nos agota el tiempo. Licenciado Manuel Ramos Gurrión, que ya mencionábamos al principio, que fue dirigente cuando el actual todavía no nacía, y toda esa experiencia, en este momento, para alguna idea para finalizar esta transmisión, cómo se siente la corriente crítica ante la necesidad de que el partido pues, se fortalezca, se restablezca y pudiera aspirar a ganar. Apoyar siempre todas las acciones del partido que vayan favorables para seleccionar buenos candidatos. Insisto, la corriente crítica está de acuerdo en la integración de fórmulas ganadoras, que conozca la ciudadanía, que las califique, que cada perfil que se seleccione tenga un consenso en cada uno de los sitios electorales. De otra suerte tenemos el problema de una derrota anticipada. Y quiero hacer un comentario general, ya para terminar. Nosotros en el 2000, a nivel nacional, perdimos la presidencia de la República. Pasamos con Vicente Fox. 12 años Sí. de orfandad política, alejados del poder presidencial. Y tuvimos la capacidad de recuperar la presidencia de la República. Eso demuestra la fortaleza del partido, de sus sectores, de sus organizaciones y su militancia. Nosotros no queremos que se repita esa historia, porque nos dimos cuenta que esos 12 años el Partido de Acción Nacional no supo gobernar. Ganó, pero no gobernó. Y nos dejó un país que todavía lo estamos padeciendo. Ese es el reto al cual se debe enfrentar el partido. Que no se repita la historia otra vez de que perdamos una elección presidencial. Seleccionó buenos candidatos a presidente, a senadores, a diputados, que los hay, tanto hombres como mujeres, para lograr un triunfo electoral que rescate nuevamente la posición que el PRI ha perdido. Perfecto. Dirigente estatal, Renato Alarcón, ¿cuál es la idea final? Bueno, primero que nada agradecerte la oportunidad de estar aquí, estimado Joaquín, por supuesto reconocer el talento y la militancia de don Manuel Ramos y de todos quienes integran la corriente crítica y en la persona de él, pues a todos los militantes que coinciden o no coinciden en algunas partes específicas de lo que hace el comité estatal. El PRI es mucho más que quien temporalmente lo dirige. El PRI es mucho más que el ejercicio de gobierno de una persona que haya cometido errores y que por esos errores paguemos justos por pecadores. Yo estoy convencido que en este instituto político, como en todos los institutos políticos, hay gente rescatable, hay gente propositiva, que actúa con convicción y vocación social. ¿Qué tenemos que hacer los priistas de Veracruz? Recuperar ese origen. Hoy, 20 de noviembre, el día del aniversario de la Revolución Mexicana, creo que es un buen día para mandar un mensaje de que los priistas de Veracruz debemos de recuperar el origen de las causas sociales que nos dan identidad. El PRI ganaba porque defendía las causas de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, porque era un vehículo de acercamiento para que las demandas sociales se cumplieran, para que las carreteras estuvieran en buen estado, para que la educación pública llegara, para que los servicios llegaran a cada comunidad, por alejada que estuviera, para que el campo tuviera apoyo. Pero cuando dejamos de vivir, en el caso particular de Veracruz, el reconocimiento de esa causa social y nos volvimos pragmáticos electorales, dejamos de representar a la mayoría. Y más allá de las circunstancias que vivimos, yo creo que hoy, 20 de noviembre, es un buen día para decirle a los veracruzanos que en el PRI de Veracruz, de esta nueva era, estamos construyendo la ruta para representar las causas sociales que le dan identidad a los veracruzanos. Y que el Veracruz que vemos no nos gusta. Y que con la ayuda de ellos, de todos los que nos ven y de muchos de los que puedan creer en un proyecto en el cual verdaderamente transformemos la realidad, vamos a darle un nuevo rumbo a Veracruz.
Muy bien, pues este es un primer programa del proceso que ya arrancó a nivel federal y que arranca también a nivel local, para que estemos platicando con los distintos actores políticos de distintos partidos sobre lo que irá siendo este proceso, que va a ser muy importante en el 2018, va a ser una gran elección que debe involucrar, queramos o no, a todos los mexicanos. Por lo pronto, muchas gracias al señor Renato Arrejón Guevara, dirigente estatal del PRI, al señor Manuel Ramos Gurrión, militante de muchísimo tiempo, muchos años, y que tiene una memoria histórica que a muchos les convendría conocer. Y por parte de Teleclick y actor político les agradecemos su atención. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, querido Joaquín.